Bueno, Sofi, te venís con un informe que tiene que ver con política internacional. Sí, Mercosur, Unión Europea, le pusimos un tratado intratable, porque es un tratado que se viene manejando desde hace unos 25 años. Esto se empieza a plantear allí por el 95, ¿no? Bueno, donde se emprende un camino entre el Mercosur y la Unión Europea. Después se refuerza en el 99 estas negociaciones. En el 2000 comienzan más formalmente. Y en 2019, hago un salto importante porque vamos a ver lo que pasó en los últimos años durante este periodo de gobierno, y pensando que ahora justamente esto viene a cuento porque jueves y viernes va a ser la cumbre 5 y 6 de diciembre en Montevideo, la cumbre del Mercosur, y nuevamente se espera poder llegar al acuerdo con la Unión Europea. En 2019 se firma un acuerdo, pero lo cierto es que hay varias objeciones después por parte de Brasil principalmente, que plantea que hay cosas que en realidad no favorecen al Mercosur, que queda en desventaja. A su vez hay inconvenientes por parte de la Unión Europea, principalmente de Francia. O sea, la mayor parte de la Unión Europea está de acuerdo con cerrar este acuerdo, valga la redundancia, pero Francia es el principal opositor. Esto, bueno, le ha generado problemas a la interna de Francia, genera problemas en su gobierno, entonces en la medida que le genera problemas a la interna también lo plantea en su política exterior. Para hacer un repaso de lo que sucedió en estos últimos años, en junio de 2023 el presidente Luis Ignacio Lula da Silva había sido sumamente crítico en la cumbre por el nuevo Pacto Financiero Global en París. Esto fue una instancia bien importante porque además habló justamente en París y adelante del presidente Macron, y dijo que no es posible tener una asociación estratégica y que haya una carta adicional amenazando a un socio estratégico. En ese momento, además, tuvo un encuentro mano a mano con Macron y le planteó: la Unión Europea no puede intentar amenazar al Mercosur con sanciones si no cumple esto o aquello. Si somos socios estratégicos, no tenés que hacer amenazas, tenés que ayudar. Esto tuvo varias idas y vueltas porque en paralelo vino la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vino a Brasil, parecía que las cosas avanzaban, pero lo cierto es que esto se siguió posponiendo. Esto fue en junio de 2023 que Lula plantea estas cosas, y en julio, un mes más tarde, se da la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú. Allí pasaba la presidencia de Argentina a Brasil, de Argentina todavía con Alberto Fernández, recordemos, porque esto también es significativo para las opiniones que va a tener Uruguay, que a su vez en ese momento no tenía a Paganini como canciller, teníamos a Francisco Bustillo, que en su discurso en ese momento se refirió de forma crítica al estancamiento en que estaba la posible concreción de este tratado. Recordó que el Mercosur no había respondido a la carta adicional que la Unión Europea había presentado en marzo al bloque regional, estableciendo nuevas condiciones para cerrar el acuerdo, y así lo planteaba Bustillo. Error mío, entonces, si no tenemos el audio de Bustillo, pero Bustillo eso se había presentado de forma bastante crítica con esto. Sí tenemos el de la calle de julio de 2023. Yo le auguro al presidente Lula la mayor de las suertes y sé que va a poner empeño en finalizar el acuerdo con la Unión Europea. Le pido, por favor, que sea el generador de un poco de optimismo en mi ya abundante pesimismo sobre este acuerdo. ¿Por qué? Porque 25 años de negociación en el mundo moderno no es lógico. Todas las cosas que han cambiado en estos tiempos. Entonces, sabemos cuáles son las cosas que tenemos a favor, sabemos cuáles son las cosas que tenemos en contra. Despejemos los obstáculos, y sé que Brasil está en eso, para poder culminar. Entre otras cosas porque necesitamos credibilidad a los actores particulares para que realmente se construya esa confianza en la posibilidad de la unión de estos bloques. Bueno, en ese momento escuchábamos cuando hablamos con Casciani ayer, con Daniel Casciani, que ha seguido los temas internacionales. Él decía, el presidente siempre se planteó y se plantó de forma bastante pesimista. Claro, ahora se encuentra en una situación distinta porque es Uruguay el que tiene que llevar la posta. Estos 6 meses estuvo al frente de la presidencia y no debería pararse con ese pesimismo. En ese momento, en julio de 2023, también habló el canciller brasilero Mauro Vieira, que afirmó que en esos días Brasil presentaría una contrapropuesta al documento adicional de la Unión Europea para que lo analizaran los miembros del Mercosur.
Como un datito, capaz que se acuerdan, en septiembre de 2023 fue a ver el debut de los Teros en el Mundial de Rugby en Francia. La calle Pou allí estuvo también con Macron. Planteó que algunas cosas darían a pensar en un enlentecimiento, como la apertura pedida por Brasil y Argentina, mientras que hay otras noticias que apuntarían en sentido contrario. Bueno, eso quedó entonces por verse. Y el 4 de diciembre de 2023 parecía que las cosas iban mejor. Hubo un momento donde realmente parecía que esto podía cerrarse. En ese momento Lula había sido bastante optimista con la posibilidad de concretar este acuerdo. Había destacado que entre ambos bloques regionales esto estaba a punto de concretarse y que sería un tema central en la cumbre de los días siguientes. Por aquel momento estuvo la COP28 en Dubái. Recordemos que estaba esto de que Brasil había vuelto al mundo con Lula, ¿no? Que pasamos de aquello de Jair Bolsonaro, que negaba todo el cambio climático, que si participaba de estas cumbres, en caso de ir siempre estaba aislado del resto de los mandatarios, ¿no? Hay hasta videos embromando un poco con eso, con lo aislado que estaba. En ese momento, en la COP28, se reunió Lula con von der Leyen nuevamente, se juntó con el jefe de gobierno español, con Pedro Sánchez, y allí, bueno, parecía que la cosa iba prosperando. Ursula von der Leyen expresó su compromiso en cerrar ese acuerdo, prometió el apoyo a Lula. Pedro Sánchez celebró la reunión para dar impulso político al acuerdo, destacando que sería un paso histórico con impacto en proyectos estratégicos como energías renovables, hidrógeno verde, la lucha contra la deforestación y la transición digital. Bueno, esto seguía así, pero también es verdad que Lula siguió marcando que había reparos de Francia. De todas maneras, por un momento creo que se tuvo la expectativa de que Brasil lograse cerrar su presidencia pro tempore, que finalizaba en diciembre de 2023, con un avance en este sentido o un cierre. Algo que no sucedió. Algo que no sucedió, se dio la cumbre en diciembre de 2023 en Río de Janeiro. Allí Lula le pasa la presidencia pro tempore a Paraguay y en aquel momento dice: les confieso que había soñado que durante mi presidencia y la presidencia del compañero Pedro Sánchez, que es el presidente político de la Unión Europea, podríamos concluir el acuerdo. Incluso lo invité a venir aquí, incluso invité a Ursula von der Leyen a venir aquí para que pudiéramos concluir el acuerdo de la manera majestuosa que yo pensaba que se podía hacer y que creía que nos lo merecíamos. Creía que nos lo merecíamos, repitió. He ido a muchas reuniones y cada vez que asisto nunca salgo desanimado. Escuchemos qué más decía. Acho que nunca antes na história do Mercosul se conversou com tanta gente. Eu conversei com quase todos os presidentes da União Europeia, eu conversei com os negociadores da União Europeia, eu conversei com os presidentes dos Países Baixos, com todos eles, tentando mostrar a necessidade de a gente fazer esse acordo. Conversei, inclusive, lá em Dubai, com a Ursula von der Leyen, conversei com o Macron, fiz um apelo para o Macron, um apelo para ele deixar de ser tão protecionista, porque não é o caso do Macron. Eu já tinha conversado con Chirac, yo ya tinha conversado con Sarkozy, yo ya tinha conversado... Bueno, en ese momento Lula hace un repaso, dice: nunca se conversó con tanta gente, ¿no? Hice este esfuerzo enorme por hablar con los distintos países, con muchos de los 27 que conforman la Unión Europea, y sin embargo vuelve a marcar ahora sobre el final lo que empezaba a decir es: hablé con Macron, apelé a Macron para que dejara de ser tan proteccionista, y en ese sentido decía: también hablé con otros exmandatarios, con otras figuras como François Hollande, con Sarkozy, todos ellos son proteccionistas cuando se trata de sus productos agrícolas. Es esto que decimos, en realidad tienen problemas a su interna, y Lula decía: no tienen en cuenta que tenemos derecho a participar en este sol, un mercado extraordinario que nos ayudaría, pero de todos modos no funcionó. Heredamos una versión de este acuerdo de gobiernos anteriores que ustedes conocen. La versión era inaceptable porque nos trataban como si fuéramos seres inferiores. Incluso diría que nos trataban como si aún fuéramos países colonizados, con una falta de respeto, incluso amenazando. Fue entonces cuando fui a España a hablar con Pedro Sánchez y le dije que las palabras de esa carta adicional que nos enviaron eran inaceptables. Cambiaron esa carta, pero no cambiaron nada sobre la cuestión industrial. O sea que no tenemos derecho a ser un país un poco desarrollado. Todo el mundo sabía que el tema de las compras gubernamentales era muy importante para que un país se desarrollara y no podíamos abrirlo como ellos querían que lo abriéramos. Todo esto lo plantea Lula, obviamente con molestia y con frustración en aquel momento de que no se lograba cerrar esto. Y hay algún dato
importante. Cuando se dan estas críticas brutales en Europa, también hay que ver que hay figuras analistas que relativizan esto de cuánto afectaría realmente a la Unión Europea estas exportaciones, importaciones con el Mercosur. Ayer escuchaba una economista, por ejemplo, francesa, que decía, en realidad se quejan de lo que sería no importar productos cárnicos del Mercosur cuando representaría el 1,2% del consumo en la Unión Europea. O sea, realmente en algunos casos sería bastante irrisorio. Pero escuchemos lo que decía en esa cumbre en Río de Janeiro, después de estas palabras de Lula en la calle. Hay dos bloques, el Mercosur y la Unión Europea. De hecho, el presidente Lula está volviendo y Macron, en la prensa, todo lo que supuestamente se había construido lo pone bajo signo de interrogación. Pero vamos a ocuparnos primero de algo que decía el presidente Peña, con el cual puedo tener algún matiz o agregarle alguna cosa más que un matiz, es de mirar hacia adentro. ¿Qué tenemos que hacer como Mercosur? Mirar hacia adentro y decir, no, hasta acá llegamos. No el hasta acá llegamos de frenar, sino entre nosotros, bueno, ¿qué pidió Brasil? Determinadas cosas. ¿Qué pidió Argentina? Determinadas cosas. Bueno, Paraguay aparentemente estaría pidiendo alguna cosa más. Yo creo que los mejores enemigos de lo bueno, ya este término lo dije, llega, dicen acá, ¿no? Llega, ya está. Bueno, nosotros tendríamos que decir, no vamos a lograr todo lo que queremos. Bueno, parece bastante complejo si miramos estos números que vos decías, Sofi, que no moverían demasiado la aguja y parece ser más un capricho o otro tipo de desavenencias que han tenido con países como Brasil, por ejemplo. Recordemos que Macron en su momento fue muy crítico con cómo se estaban manejando ambientalmente, ¿no? En Brasil, sobre todo cuando pasaron los incendios, estando Bolsonaro al frente del país y demás. No sé si puede llegar a ser que vaya por ahí esto de estar tan enojado de alguna manera, ¿no? Bueno, es interesante lo que decís, Ale, porque el tema ambiental yo creo que en gran parte ha sido una excusa, y es lo que Lula dice. En realidad nos están cobrando cosas que, bueno, primero que lo que siempre resalta es nosotros somos el pulmón del mundo, los países ricos son los que muchas veces contaminan más y nos cobran a nosotras cosas que no tenemos la posibilidad a veces de desarrollar como tienen ustedes. Entonces no pueden ser las condiciones iguales para países que son distintos. Entonces, en realidad son ambas cosas. Yo creo que lo ambiental en un punto es una excusa detrás de lo económico, pero hay que ver eso que decía también, si lo económico realmente los afecta tanto, ¿no? Porque ahí también hay que ver quiénes son los agricultores y quienes se quejan, en qué condiciones están. Lo hemos visto acá en otros casos, ¿no? No siempre quienes más critican son los que están en peores condiciones. Eso es relativo en cada país. Vamos a escuchar lo que decía Peña en esa instancia. Presidente Lula, yo valoro y destaco los esfuerzos que ha hecho usted en la presidencia pro tempore para cerrar un acuerdo después de más de 20 años con la Unión Europea. Pero creo que ha llegado el momento que nosotros digamos, y esto suena mucho más lindo en el dulce idioma guaraní, hay una frase que dice, ya ovalema, ya es suficiente. Y no lo digo esto en el sentido que no queremos avanzar con la Unión Europea, queremos avanzar. Pero creo que ya es suficiente para nosotros para dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar más hacia adentro. Creo que los grandes logros no van a venir desde afuera, sino los grandes logros van a venir desde adentro. Nuestra región del mundo, y que hoy nos tiene como protagonistas a Argentina, a Brasil, a Bolivia, a Paraguay y Uruguay. Yo estoy convencido que es la región del mundo que tiene el mayor potencial. Bueno, evidentemente quien se paró más firme con que había condiciones que no había que aceptar fue Brasil. Obviamente no fueron ni Paraguay ni Uruguay cuando dicen eso de bueno, ya basta, ya es suficiente. De todas formas, es interesante esto que decía Peña también de bueno, miremos hacia adentro, porque a veces Uruguay se concentró más durante este periodo en mirar hacia afuera, en esto por ejemplo del TLC bilateral con China, que en mirar a la región. Bueno, no es exactamente lo que planteaba Peña en ese momento. En julio de 2024, hace unos meses, se realizó la cumbre del Mercosur en Asunción, pasó la presidencia de Paraguay a Uruguay
Y ahora, el 17, bueno, ahí seguía todo estancado. El 17 de noviembre, lo hablamos hace unas poquitas semanas con Álvaro Padrón, se da esta visita de Emmanuel Macron a Javier Milei. Ahora ya estamos, claro, con una nueva presidencia en Argentina, de otro signo político. Y si bien, bueno, decían, se reunieron en un encuentro bilateral por cuestiones también, relaciones, Argentina y Francia, lo que decía Álvaro es, en realidad esto tenía que ver con también preparar un poco la cancha para lo que se venía en el G20 y lo que se venía sobre todo en esta cumbre, e intentar llevar agua para su molino Francia con detener el acuerdo con la Unión Europea. En ese momento, decían los medios, desde el aeropuerto de Ezeiza, antes de partir rumbo a la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Macron declaró que su país seguirá oponiéndose al pacto tal como fue negociado en defensa de la agricultura europea. No se debe sacrificar a esta agricultura, es lo que he dicho. Si somos razonables, hay un camino posible, pero no se hará en detrimento de nuestra agricultura, sostuvo el mandatario francés. Eso fue en ese momento. Por otro lado, para saber qué condiciones se precisan para poder frenar esto, yo les decía que con Francia únicamente la Unión Europea no necesariamente tiene que frenar esto, porque Francia precisaría al menos 3 países que representen el 35% del bloque. En este momento el único respaldo que tiene es el de Polonia. O sea que le faltan 2 países grandes y tiene a su vez, de hecho, países grandes que apoyan esto, como España y Alemania. Entonces está difícil darlo vuelta, pero tampoco se concreta. Las declaraciones de Macron llegaron en un contexto de creciente tensión, con nuevas protestas de agricultores franceses que se dieron por esos días. El presidente enfatizó en que no cree que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avance en la firma, pero en estos días, a su vez, tuvimos elecciones en Uruguay y tuvimos este primer encuentro del presidente electo, Yamandu Orsi, con Luis Ignacio Lula da Silva, allí en Plan Alto. Y lo que dijo Orsi después sobre el acuerdo Mercosur, Unión Europea y este encuentro que tuvo con Lula fue lo siguiente. Yo creo que algo va a pasar favorable, algo se va a anunciar, me imagino que en algo se va a avanzar, por supuesto. Depende mucho de la presencia, si viene la gente de Europa ahora a la reunión, yo creo que sí, eso sería una señal importante, que la gente de la Unión Europea esté en la reunión de Mercosur. No quiere decir que si se resuelve ahora enseguida se aplica, no, va a llevar años. Entonces quizá esa sea la ventana que algunos países precisan, e incluso hay cosas que sin la unanimidad igual se pueden concretar. Eso fue lo que entendimos hoy. Hay mucho optimismo con eso. Seamos cautos, vamos a ver cuáles son las visitas o quiénes son los que van a venir a la cumbre, que yo creo que eso va a definir mucho. Si nosotros vemos presencia importante, porque algo va a pasar. Bueno, vamos a ver qué pasa. El viernes es entonces el encuentro de la cumbre entre presidentes y la presidencia pro tempore va a pasar ahora de Uruguay a Argentina. Ayer habló el actual canciller uruguayo, Omar Paganini. Cerremos con lo que decía él. Hace 25 años que estamos buscando este importante acuerdo que reúne a un conjunto muy importante de economías del mundo y que le permitiría entonces al Uruguay en particular, pero a todos los países que participan del acuerdo, mejorar su flujo de comercio e inversiones. A la vez, una región que es democrática como es el Mercosur, con otra que también lo es como es la Unión Europea, permite fortalecer determinados conceptos de valores y de presencia geopolítica en el mundo. Así que sería una muy buena noticia. Lo que se puede llegar es un acuerdo del texto, no es a la firma del tratado, que requiere una serie de procesos mayores. Pero estamos en un momento de cierta incertidumbre porque estamos en las etapas finales de negociación y es el momento en que aparecen además los problemas y las voces opuestas al acuerdo en el mundo se pueden levantar, lo estamos viendo en la prensa, así que estamos en un momento donde ojalá lleguemos a buen puerto en pocos días. Esto decía Paganini y justamente hace 24 horas hubo de vuelta protestas de los agricultores franceses, así que veremos qué sucede el viernes en nuestro país. Sabemos que Francia aparte es un país movido, ¿no? En cuanto a protestas los vimos con el tema de la seguridad social. Sí, prácticamente toda la Cámara Baja, si bien eso no es vinculante, en Francia votó en contra de este acuerdo. Muchas gracias, Sofi, por este petit gran informe. A ustedes. Nada que perder, todo por informar.